Buenas tardes. Buenas tardes o buenos días, hermano. Depende de cuando escuchéis el mensaje. Bueno, estamos en Semana Santa. Es una época donde habitualmente se hace el retiro de la iglesia y lamentablemente en esta ocasión, bueno, pues no se puede hacer por las circunstancias que todos sabéis, que hay que quedarse en casa y bueno, hay que estar tranquilos y intentar que el virus este pues se extienda lo menos posible. Me había comentado Miguel Perdomo que bueno, enviase un pensamiento, enviase una reflexión, una predicación cortita de no más de unos 20 minutos. Y esta, bueno, pues la compartí. Lo que pasa que cuando la comente, pues evidentemente no salen igual, ¿no? Pero esta la compartí en la iglesia de Dos Hermanas hace ya aproximadamente un mes y pico. Estamos en Semana Santa y bueno, ahora es una época donde se vienen muchas imágenes a la cabeza. No imágenes, no entenderme en el sentido de idolatría, ni mucho menos. No me refiero a las cofradías, ni me refiero a nada de este tipo de tradiciones. Pero sí se vienen imágenes a la cabeza de la pasión y muerte de Cristo. Y hay un personaje que me llamó la atención que bueno, se escribe muy poquito de él, pero curiosamente se escriben tres evangelios. Y cuando se escriben tres evangelios, evidentemente es porque tiene que quedar constancia de esto. Y indagando, como comenta nuestro querido hermano Miguel, hay veces que se encuentran perlas en la palabra. Y bueno, pues comentaros lo que a mí me ha llegado en este tema, ¿no? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículo 32, dice: cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Nos vamos a referir a Simón de Cirene. Simón de Cirene también se nombra en Marcos 15:21. La Biblia no lo nombra en vano. En Marcos 15:21 pone: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y también si nos vamos a Lucas, en 23:26, pone: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. El único evangelio que da un poquito más de datos es el evangelio de Marco. El evangelio de Marco, que dice: Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Esto da que pensar porque esto se escribió después. Y al escribirlo después, es como si alguien escribe de un hermano de la iglesia. Si escribe de un hermano de la iglesia, pues o no pone el nombre, o pone el nombre si lo conoce, y si lo conoce aún más, pues pone más datos. Ejemplo, si te refieres a una persona, un hermano de la iglesia, pues había un hermano que en otra ocasión podría escribir otro. Habría un hermano que se llama Antonio, y si todavía escriben, habría un hermano que se llama Antonio, marido de Paqui, y cuyos hijos son Pepe y Manuel. Oye, entonces es que lo conoce bien. Entonces este Simón de Cirene, cuando escribieron de él, lo conocían bien. Aquí vamos a empezar a quitar ya la palabra casualidad del vocabulario del cristiano, o por lo menos quitar la palabra, no sé, suerte, destino, casualidad. No, vamos a empezar a hablar de lo que es propósito de Dios. En Romanos 16:13 dice Pablo: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Curiosamente en el Evangelio de Marco ponía:
Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo. Y aquí en romano te dice saludad a Rufo. Probablemente se está refiriendo al mismo Rufo. Y sin embargo de la madre no cita el nombre, y a su madre y mía. Aquí ya te da un poquito que pensar que Simón de Cirene fue un hombre grande, grande en el propósito del Señor. Hay que pensar un poquito en la historia. ¿Qué era Cirene? Cirene era una ciudad, una antigua ciudad griega, en lo que es hoy actualmente Libia, y era una de las colonias más importantes de las 5 colonias que los griegos tenían en distintas partes del mundo. A esta región se le dio el nombre de Cirenaica, utilizado hoy en día todavía, y está situada en el valle de, lo tengo que leer, Jebel Akdar. Esta colonia judía, había 4 clases de ciudadanos: los casados, los extranjeros, los ciudadanos y los judíos. O sea, ya te posiciona que hay una ciudad que se llama Cirene, donde hay unas comunidades conviviendo, una de ellas la judía, y hay un hombre que aparece en la Biblia que se llama Simón de Cirene. Simón era un nombre judío y muchos judíos vivían fuera de Israel, y Cirene era una de las mayores concentraciones que había. No es extraño que este Simón procediera de Cirene, como dice la Biblia, y fuera judío. No es extraño que este hombre, allí en Jerusalén, vivía en el campo, porque decían Simón de Cirene que vivía en el campo. Así te lo pone en el Evangelio. Además ponía en Lucas, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo. Luego pensamos que es un judío que vive en el campo, que está fuera de Jerusalén, que viene de su tradición y su origen judío, que se está celebrando la Pascua, y que probablemente ese hombre, pues ese día, cogía y bajaba del campo y bajaba a la ciudad. Claro, si es un hombre que viene de Cirene, y Cirene es una aldea o un sitio que está en el norte de África, en Libia, pues el aspecto de Simón no sería el mismo aspecto de toda la gente que vivían allí. Sería o de un color un poquito más oscuro, o de un porte un poquito más grande, o más fuerte, un hombre que trabaja en el campo, un hombre recio, y un hombre que ese día habría dicho: hoy es el día de la fiesta y yo me voy ahí a celebrar la Pascua, a ver el ambiente, y bajaba del campo. Curiosamente, cuando llega a una de las puertas de la ciudad, ve una cantidad de gente que vienen, unos gritando, otros llorando, otros chillando, y él no sabe qué es lo que es. Y va y asoma y mete la cabeza entre la multitud, y entre todo el mundo lo elige un romano y le dice: tú, ven. Y Simón dice: bueno, pero yo qué pinto aquí, si yo lo que he venido es a ver que esta bulla qué es lo que es. Un hombre que no sabía nada, probablemente. Un hombre que la curiosidad lo llamó a esa multitud. Y un hombre que, diríamos, por casualidad, por coincidencia, por suerte, en este caso buena o mala, le dice el romano: tú coge la cruz con el látigo, y mirándolo. Y Simón dice: me tocó a la fuerza porque no quería. El romano lo obligó a que llevara esa cruz. Todo esto, hermanos, si te paras a pensar, no es fruto de la casualidad. Dios tiene un propósito contigo, conmigo y con todo.
un propósito y nos pone en el sitio justo, a la hora justa, en el momento justo, sin nosotros saberlo. Incluso muchas veces nos pone a la fuerza. Nos pone a la fuerza porque el propósito de Dios era que Simón estuviese a los pies de Jesús, que estuviese allí. Y tuvo que ser un romano el que le dijo, o entra o te meto. Te meto dentro y te meto con el látigo. Nos tienen que empujar muchas veces para que hagamos las cosas. Hay veces que lo tenemos de forma evidente y no nos damos cuenta. Y nos tienen que empujar. El Señor empujó a Simón a esa situación. Y Simón cogió y cumplió la orden. Cogió la cruz. Cogió la cruz del Rey de Reyes. Y del Señor de Señores. Y del Santo. Del Cordero de Dios. Y probablemente lo miraría a los ojos. Y el Señor lo miraría a él. Y estarían cara a cara. Y le diría, sin mirarlo, se lo diría todo. Simón de Cirene llevó esa cruz hasta el monte. Acompañó al Señor hasta el punto en que lo iban a crucificar. Y él ya había cumplido su misión. Simón ya había cumplido su misión, había llevado la cruz. Podría haberse sacudido la túnica, haberse arreglado el cinto y haberse ido. Nadie le hubiera dicho nada. Ni el romano le hubiera dicho nada. Había terminado. Había terminado el empujón. Pero ahora venía la decisión. Simón de Cirene era libre de irse o quedarse. Y Simón de Cirene se quedó. Y vio la crucifixión de un inocente. Y Simón no había recibido el Evangelio, no había sido predicado. En un momento como Pablo tuvo la conversión a los pies de la cruz. Y eso es lo que te lleva a decir que a los pies de Cristo nadie puede quedar como una piedra. O dices que sí, o dices que no. O dices que sí a la sangre de Jesucristo, o dices que no. No hay término medio. Ahí Simón dijo que sí. Simón dijo que sí porque oyó a Jesús cómo pedía perdón al Padre. Oyó a Jesús cómo pedía que no tuviese en cuenta lo que le estaban haciendo, que los perdonaran. Tú no puedes estar a los pies de la cruz sin conversión. De verdad una conversión, no una convicción. Tu decisión es lo más importante. Simón decidió quedarse. Simón decidió dejarse reinar por el más grande. Y Simón salió de allí transformado. Muchas veces, cuando pedimos en la vida y estamos orando y queremos y demás, llega un momento en que el propósito de Dios, hay que aceptarlo con fe. Si tú no tienes fe, si la fe no es lo más grande dentro de ti, si la fe no te hace estar en comunión con el Espíritu Santo, si la fe no te hace comerte por dentro y amar al Señor por encima de todo, tu camino no es firme. Tu camino no es firme, hermano. Tú tienes que caminar por fe. Hay veces que te empuja el Señor a los sitios y a la situación y a la circunstancia y al momento que tú dices, pero ¿qué hago yo aquí?
Pues cumplir el propósito de Dios. No hay casualidades en la vida, hermano. No hay destino. No es la suerte. No es el porvenir. Es que Dios tiene un propósito para con cada uno de sus hijos. Tiene un propósito para ti, tiene un propósito para mí. Aunque yo no lo entienda. Sí, aunque yo no lo entienda. Y yo digo muchas veces, Señor, ¿esto por qué pasa y para qué pasa? Y no lo entiendo. Y el Señor me dice, lo sé, pero bástate mi gloria. Hay que alabar al Señor, hay que adorarle, hay que honrarle y hay que seguirle con fe. Tienes que tener una posición con fe, tienes que tener una oración con fe, tienes que tener una alabanza con fe, tienes que seguir al Rey de Reyes con fe. Si es por tu propia voluntad, bendito sea Dios. Si es a la fuerza, llega un momento en que tú tienes que decidir. Porque el Señor está ahí, esperándote a que tú le abras tu corazón. Para que Él sea el Rey de todo, de toda tu vida, de todo. De tu economía, de tu casa, de tus hijos, de tu matrimonio, de tu trabajo, de tu dinero, de cómo lo manejas, de tu intimidad en la casa, de tu intimidad sola. El Señor quiere esa relación contigo, como miró a Simón cara a cara, cara a cara. Y por derecho, Señor, aquí estoy. No soy nada, no tengo nada, pero yo sé que tú me admites como soy, con mis fallos. Y desde nada tú vas a construir, Señor. Sin saber, tú vas a dar conocimiento, Padre. Y sin entender, tú vas a abrir los ojos y vas a dar entendimiento. Que esta Semana Santa, de verdad, sea una semana donde el Señor nos aumente la fe, el Señor nos refuerce su relación con Él, que su Espíritu Santo nos abrace hasta crujirnos, hasta que te crujan las entrañas y los huesos. Que sepamos que llevamos la sangre de Cristo por nuestras venas, que somos coherederos con el Señor y que somos hijos de Dios. Una luz, que esa luz alumbre, que esa luz esté fuera y que esa luz sirva para dar testimonio donde quiera que estemos. Y no olvidarnos de cumplir la gran comisión. Id y predicad el Evangelio. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Que el Señor os bendiga a todos y a todas. Un recuerdo especial para la iglesia de Chipiona, que la quiero como se puede querer. Es que no se puede querer de otra forma. Y a todos los hermanos y hermanas que estáis allí. Nos veremos pronto si Dios quiere, si lo permite el coronavirus. Y una muy buena amiga de dos hermanas me comentó que cuando hablé de Simón de Sirene, que diría otras cosas, porque escribo 4 cosas y después digo otras, yo qué sé, será el Señor, dice que dije una cosa, y yo así me lo creo. Este se llama coronavirus, pero nuestro Padre tiene una corona mucho más grande. No nos olvidemos que vendrán guerras, que vendrán plagas, pero que la casa del Señor estará protegida. Así que tranquilo, que el COVID no puede con los hijos de Dios.
Y si no, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Que el Señor os bendiga y tengo muchas ganas de abrazaros a todos. Un besito muy fuerte.